Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Vimos en el episodio anterior cómo la divina providencia ayudaba a Swami Ji a superar las incontables dificultades que obstaculizaban su camino hacia el cumplimiento de su misión. Así, poco a poco, el camino se le fue abriendo al conocer a distinguidas personalidades de Boston, entre ellas nada menos que el famoso John Henry Wright, profesor de griego en la Universidad de Harvard. El Swami había perdido toda esperanza de estar presente como orador en el Parlamento de las Religiones, ya que no cumplía con los requisitos que le habían exigido en una oficina de la Feria de Chicago, donde se había presentado para inscribirse como delegado del hinduismo. Pero cuán maravillosos son los caminos del Señor. El profesor Wright, que había estado conversando con Swami Ji largo y tendido, quedó tan profundamente impresionado con su excepcional capacidad que insistió en que debería representar al hinduismo en el Parlamento. Y le dijo: esta es la única manera de que puedas ser presentado ante la nación. El Swami explicó sus dificultades y dijo que no tenía credenciales. No las tenía porque tanto él como sus amigos de Madrás habían pensado que no las necesitaría. El profesor Wright, reconociendo su genio, exclamó: pedirte, Swami, tus credenciales es como pedirle al sol que declare su derecho a brillar. Luego le aseguró que se encargaría de que tuviera un lugar en el Parlamento y que fuera admitido como delegado en representación del hinduismo. El profesor conocía a numerosas personas de posición y distinción en el Parlamento y le envió de inmediato una carta a su amigo, el Dr. Burrows, presidente del Comité de Selección de Delegados, declarando: aquí hay un hombre más erudito que todos nuestros eruditos profesores juntos. Sabiendo que el Swami no tenía suficiente dinero, el profesor Wright le envió una cantidad para un pasaje a Chicago y también cartas de presentación para el comité encargado del alojamiento y la provisión de los delegados orientales. Esto fue sin duda un regalo de Dios. El Swami se regocijó al ver esta manifestación literal de la divina providencia. Sí, el propósito por el que había viajado tantos kilómetros estaba a punto de cumplirse de forma inesperada. De nuevo a Chicago y al ímpetu de la vida tal como allí se vive. Sucedió que en su viaje a Chicago, regocijándose en espíritu porque finalmente el Señor había despejado los obstáculos que se le presentaban y le había dado los medios y las maneras para presentar su mensaje a los pueblos de Occidente, se encontró con un comerciante de cuya bondad hablaba a menudo con gran sentimiento y quien prometió guiarlo a su destino. Ambos se bajaron del tren en Chicago y el comerciante tuvo que separarse del Swami con gran prisa. No había tiempo para formalidades. Así ocurrió que olvidó indicarle al Swami cómo llegar a esa parte de la gran ciudad donde el Dr. Burrows tenía su oficina.
Aunque el Swami había recibido instrucciones de su amigo, el profesor Wright, al salir de Boston, ¿cuál no fue su consternación, sin embargo, cuando descubrió que había perdido la dirección? Preguntó a los transeúntes, pero al ser la zona noreste de la ciudad, donde vivían principalmente alemanes, no entendieron sus palabras. De hecho, confundiéndolo con un negro, lo trataron con escaso respeto. Caía la noche. Ni siquiera podía hacer entender a alguien que quería saber al menos la ubicación de un hotel. Se sentía entre extraños y no sabía qué hacer. Finalmente, desesperado, se echó a dormir en una enorme caja vacía en los patios de carga del ferrocarril. Y confiando en la guía del Señor, se liberó de todas las ansiedades. Era el 10 de septiembre de 1893. Al día siguiente iba a sacudir a América con su discurso en el Parlamento. Pero ahora, según lo decidido por el destino, ya sería como un paria, desconocido, sin ayuda y despreciado. O quizás, más acertadamente, como un sannyasín en su tierra querida, durmiendo donde lo encontrara la noche. Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Om Sachidananda Vivekananda Shi, Shri Ramakrishna Om Sachidananda Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Llegó la mañana, se levantó y oliendo a agua fresca, como él mismo dijo, se puso en marcha para encontrarse en poco tiempo caminando por la calle residencial más elegante de la metrópoli, donde millonarios, mercaderes y príncipes habitaban en palacios que incluso los reyes envidiarían. Tenía muchísima hambre, pero como un verdadero sannyasín que era, comenzó a mendigar de casa en casa, pidiendo comida y que lo llevaran a las dependencias del comité del Parlamento. A causa de su ropa sucia y su aspecto desgastado por el viaje, fue groseramente despedido de algunas casas. En otras fue insultado por los sirvientes. En otras le cerraron la puerta en las narices. Se sintió desanimado, no sabía nada de directorios ni de teléfonos, así que no podía buscar ayuda de esa manera. Y así siguió y finalmente, exhausto, se sentó en silencio al borde de la calle, decidido a acatar la voluntad del Altísimo. En ese momento vio la puerta abierta de una elegante residencia frente a él y, además, como una reina, una dama descendió de la entrada a la calle. Acercándose al Swami, lo abordó en voz baja, hablando con acentos de cultura y refinamiento, y le dijo: «Señor,
¿es usted delegado del Parlamento de las Religiones? Se trataba de la señora Eileen Hale. Estos son los momentos en que Dios muestra su preocupación por sus elegidos. Con esos sencillos pasos, esa noble dama se ganó la inmortalidad en la historia del movimiento Ramakrishna Vivekananda. En ese preciso instante, 3 cosas ocurrieron al unísono. Primero, el camino al Parlamento de las Religiones se abrió ante el Swami, pues en pocas horas se encaminaría hacia ese gigantesco podio y entregaría su mensaje inmortal a la humanidad. Segundo, el monje renunciante encontró una familia amorosa en una tierra lejana, un hogar que siempre lo estaría esperando, sin importar dónde se encontrara en ese vasto país. Y en tercer lugar, en esa casa se ganaría un cariño y una protección que lo ayudarían en su larga estadía en Occidente. El Swami le contó entonces de sus múltiples dificultades. Inmediatamente ella le pidió que entrara en su casa y ordenó a sus sirvientes que lo llevaran a una habitación y que lo atendieran en todos los sentidos. Además, le prometió que después de que se sintiera renovado y desayunara, ella misma lo acompañaría al Instituto de las Artes de Chicago, donde ese 11 de septiembre de 1893 se inaugurarían las sesiones del Parlamento de las Religiones. Ahora, Swamiji sabía que ciertamente el Señor estaba con él y esperó tranquilamente la llegada de los acontecimientos. Luego, con la señora Hale, visitó a los funcionarios del Parlamento, presentó sus credenciales, fue aceptado con gusto como delegado y se encontró alojado con los demás delegados orientales al Parlamento. Glorioso es el nombre de Ramakrishna, gloriosa es su forma bendita. Om Ramakrishna, Om Ramakrishna, Om Ramakrishna, Om Ramakrishna. Al recordar a Ramakrishna, sublimamos la vida, corrige espontáneamente tus errores en la vida. Oh, Ramakrishna, él nunca nos abandona, él nunca nos abandona. Om Ramakrishna, Om Ramakrishna, Om Ramakrishna, Om Ramakrishna. Swamiji sentía a cada momento que el Parlamento de las Religiones sería la gran prueba, la experiencia crucial para él. El día transcurrió en oración, meditación y con el ferviente anhelo de ser el verdadero instrumento del Señor, el verdadero portavoz del hinduismo, el verdadero portador del mensaje de su maestro.